Nunca pensé que firmar un simple papel mientras tosía en bata de hospital me costaría mi dignidad, mi retiro y a mi hijo. Estaba congelada en el pasillo de mi propia casa. Mi hijo, mi Brad, reía con sus amigos del póker. Yo llevaba un vaso de agua y pensaba en irme a dormir temprano. Pero sus palabras me dejaron clavada al piso, como si el mundo se hubiera deshecho debajo de mis pies. Y la vieja ni sabe que la cuenta ya está en ceros. Se cree que soy su hijo, ja. Ni siquiera tiene idea de quién soy en realidad. Las carcajadas sacudieron las paredes. Yo no podía moverme. El vaso tembló en mi mano. Sentí el calor subirme al rostro. Pero no era fiebre esta vez. Era traición. Esa clase de traición que uno no sabe dónde duele más, si en el pecho o en la memoria. Brad. ¿Mi hijo? ¿O no lo era? No entendía. Mi mente, nublada por medicamentos para la bronquitis y el agotamiento de días sin dormir bien, intentaba encontrar una explicación lógica. ¿Era una broma? ¿Una estupidez de borrachos? Pero entonces escuché otra voz. Uno de sus amigos preguntó, ¿y cuánto le has sacado ya? Y Brad, como si se tratara de puntos en un partido de dominó. 100 y pico mil, en cuotas, en silencios. Lo mejor fue cuando firmó el poder sin leer. Como dulce de abuelita, nomás se derritió en la mano. Y ahí se me rompió algo. No solo por el dinero. No solo por la mentira. Sino por la forma en que lo dijo. Como si yo no fuera más que una pieza en su juego. Como si la mujer que lo cuidó, que vendió su anillo de compromiso para pagarle la universidad, fuera una tonta útil. Sentí el sabor metálico de la rabia subir por mi garganta. No hice ruido. No entré a gritar ni a exigir explicaciones. Volví sobre mis pasos, dejé el vaso en la cocina con manos heladas, subí a mi cuarto. Y ahí, en la oscuridad, me hice una promesa. Tal vez yo no era abogada ni banquera, pero sabía algo. Cuando una madre se queda sin hijo, se convierte en otra cosa. Una mujer que no tiene nada que perder. 3 semanas antes de esa noche maldita, estaba en la sala de mi casa en Tucson, con la espalda sudada por la fiebre y la garganta ardiendo por la bronquitis. El calor seco del desierto apenas me dejaba respirar, y Brad, siempre preocupado, había llegado con jugo, medicina y un sobre Manila bajo el brazo. Mamá, la aseguradora pidió que actualices unos papeles de rutina. Nada grave. Firma aquí y aquí. Me mostró los espacios con una pluma ya destapada, como si temiera que yo preguntara algo. Me sonrió como cuando era niño y quería dinero para el cine. Esa media sonrisa que siempre me desarmaba. Tenía la cabeza tan embotada que apenas entendía las palabras. Él sabía que estaba débil. Lo sabía, y eso lo hizo peor. Firmé. ¿Qué otra opción tenía? Él era mi hijo. El mismo que se quedaba en la sala cuando tuve la operación del hombro. El que me decía que era mi turno de descansar mientras él se encargaba de todo. El mismo que me juró que solo quería ayudarme a simplificar la vida. Después, se sentó a mi lado y me puso una película. Recuerdo el zumbido del aire acondicionado, la sopa que no pude terminar y sus manos revisando papeles en mi escritorio mientras yo dormitaba en el sofá. Esa fue la tarde en que lo dejé entrar, no a la casa, que ya era suya desde que se divorció y volvió a vivir conmigo por unos meses, sino al último rincón que me quedaba, mi confianza. Y ahora, mirando hacia atrás, cada gesto amable se me revuelve en el estómago como veneno dulce. No eran papeles de rutina. No eran simples trámites. Era la llave al desastre, a mis cuentas, a mis seguros, a mis propiedades. Lo firmé todo, confiando en mi hijo. Esa palabra, hijo, empezaba a sonar hueca en mi cabeza, como una caja vacía donde una vez hubo promesas, abrazos, dibujos torcidos de Día de la Madre. Y ahora solo quedaba la firma. Y el eco de la risa de Brad rebotando en las paredes que ya no eran un hogar. Ahora lo veo tan claro que duele. Las señales no llegaron de golpe, fueron apareciendo como manchas de humedad en una pared blanca. Una transferencia que no reconocí. Un depósito que tardó en reflejarse. La contraseña del banco, que de pronto tuvo que ser cambiada por seguridad. Yo preguntaba y Brad, con ese tono paciente que raya en la condescendencia, decía: «Es normal, mamá. Los bancos están cada vez más estrictos». Y yo, tonta de mí, lo creía. ¿Acaso no era él quien me ayudaba con las compras?
¿Quién me instaló el nuevo software en la computadora? ¿Quién me aseguró que aquel nuevo asesor financiero era de confianza, que venía recomendado por su colega del trabajo? Solo que yo jamás vi ese asesor. Nunca me llamó, nunca se presentó. Solo aparecieron sus correos, siempre reenviados por Brad. Correos que nunca respondí directamente, porque, según él, era mejor que todo pasara por su filtro. Para no confundirme. Yo, confundida. Como si después de 30 años administrando sola mis cuentas, necesitara que me explicaran lo que era un plazo fijo. Y después, esa noche del póker. Su voz, tan segura, tan cruel, como si no bastara con robarme en silencio. Tenía que presumirlo, como un trofeo de cazador. Ahí entendí que lo que se estaba pudriendo no era solo mi cuenta de ahorros, sino la relación misma que creía prueba de todo. Porque no era el dinero. No. Era el desprecio detrás del engaño. El ver mi vida como un botín, mi confianza como una debilidad que supo explotar. Era reírse con extraños de la mujer que lo alimentó con sopa de pollo cuando tenía fiebre, que caminó bajo el sol para buscarle un libro de matemáticas de segunda mano. Y esa frase, como un cuchillo, ¿ni siquiera sabe que no soy su hijo de verdad? Ahí se me paró el corazón por un segundo. ¿Una broma? ¿Una mentira más? ¿O la única verdad que jamás imaginé? No lo supe esa noche. Pero sabía que al día siguiente, una mujer nueva iba a despertar en esa casa. Y no se iba a quedar de brazos cruzados. A la mañana siguiente, me vestí como quien se prepara para rendir cuentas pero no de las suyas. Pantalones oscuros, blusa planchada, cabello recogido. Ni rastro de la mujer desvelada que la noche anterior escuchó cómo su propio hijo se reía de su ingenuidad. Me miré al espejo antes de salir y me dije sin voz: hoy no vas a temblar. La sucursal de siempre, en la esquina de Broadway con Campbell, me recibió con la misma música suave de fondo, y el mismo olor a papel impreso y café recalentado. Pedí hablar con el gerente, no con un asesor, no con una cajera, con el responsable. Necesito el historial completo de mi cuenta IRA, dije. 2 años hacia atrás. Y también los documentos de cualquier cambio reciente en la administración de la cuenta. La recepcionista, jovencita de voz aguda, me miró con esa mezcla de prisa y lástima que uno solo ve cuando sospechan que estás por descubrir algo doloroso. Me ofreció asiento. Preferí quedarme de pie. El gerente, un hombre de mediana edad con manos nerviosas y sonrisa ensayada, me recibió en una oficina pequeña con persianas medio cerradas. Me ofreció café. Rechacé con un gesto. No estaba ahí para platicar. Cuando le expliqué mi solicitud lo noté tenso. Se sentó derecho, tecleó un par de datos, y enseguida su rostro cambió. No dijo nada de inmediato. Solo frunció el ceño, como si intentara suavizar lo que ya sabía que iba a dolerme. Ha habido varios retiros grandes, murmuró, y giró el monitor hacia mí. Lo vi todo. Transferencias periódicas, algunas de 5.000, otras de 8. Una particularmente alta. $17.000 a una cuenta en Nueva Jersey. Otra, a un banco en las Islas Caimán. Fechas que no coincidían con nada que yo recordara haber autorizado. Y entonces lo vi, un cambio de contacto principal. Autorizado por Brad. ¿Quién aprobó eso?, pregunté, aunque la respuesta ya ardía en mi pecho. Su hijo, dijo el gerente bajando la voz. Aquí está la firma digital. La reconocí al instante. Imprímame todo, pedí, sin mirarlo. Salí con los papeles bajo el brazo y la certeza clavada en el alma. Esto ya no era una sospecha. Era una guerra. Volví a casa con el cuerpo entumecido pero la mente en llamas. Me senté en la mesa de la cocina, extendí los papeles como si fueran piezas de un rompecabezas y respiré hondo. No había lugar para el llanto ni para la rabia sin dirección. Solo había que mirar, buscar, atar cabos. Fue entre las cuentas de gas y los avisos del seguro médico que apareció. Un sobre arrugado, oculto entre papeles sin importancia, con el logo de FedEx en la esquina y la solapa rasgada. No recordaba haberlo visto antes. Dentro, una copia de recibo de entrega firmada. Dirección a un apartado postal que yo nunca había usado. Y lo peor, firmado por Bill Arkin. Ahí estaba otra vez ese nombre maldito. Lo sostuve entre los dedos como si ardiera. ¿Por qué tendría Brad, o quien fuera, un buzón a su nombre falso? Y más aún,
¿Por qué usar mi dirección para recibir documentos? La fecha coincidía con una de las transferencias más grandes. Entonces lo supe. Ese recibo no era un descuido. Era una pista. Y yo iba a seguirla. Fui por mi vieja laptop, esa que usaba antes de que Bradzi ofreciera, a configurarme la nueva. Encendí el navegador. El teclado aún conservaba restos de migas en las teclas, y el ventilador hacía un zumbido débil pero constante, como si también estuviera cansado de tanto silencio. Escribí el nombre del alias y lo crucé con palabras clave. Dirección. LLC. Tucson. Tardó unos minutos, pero allí estaba. Un registro viejo de una empresa disuelta. Nombre. Larkin Consulting Group. Dirección en Las Vegas. Sin página web. Sin actividad reciente. Una fachada. Pero el remate vino cuando abrí mis archivos de seguro de propiedad. Los originales, no los que Brad había simplificado el año pasado tras mi caída en la escalera. Comparé línea por línea y ahí lo encontré. La póliza fue modificada. Yo ya no figuraba como titular principal. El seguro de MI Casa, a nombre de otro. Ahí no lloré, ni grité. Solo cerré la carpeta con una calma que ya no era resignación. Era la claridad helada de quien ha sido herida, sí, pero no destruida. No dormí esa noche. No porque no pudiera, sino porque no quise. Tenía que estar despierta, completamente lúcida, para el siguiente paso. Al amanecer preparé café, del fuerte, como lo tomaba cuando trabajaba doble turno en los años 90, y puse en orden los documentos, el recibo de FedEx, la impresión de la empresa fantasma, las copias de la póliza alterada. Cada hoja era una herida distinta, pero también un arma. Esperé a que bajara a la cocina, como siempre hacía a las 9 en punto. El sonido de sus pasos sobre la madera me revolvió el estómago, pero me obligué a mantener la espalda recta y el rostro sereno. Cuando cruzó la puerta, le ofrecí una taza de café. «Tenemos que hablar». Él se detuvo, la mirada cargada de esa cautela que solo aparece cuando uno sabe que fue descubierto. Se sentó sin decir palabra. Le deslicé los papeles por la mesa, uno a uno, como si estuviera repartiendo cartas en una partida que él creía tener ganada. ¿Me vas a explicar esto? ¿O prefieres que le preguntemos a Lydia Tran? Su ceja derecha se arqueó apenas. Lydia era el nombre que más temía en ese momento. La abogada de asistencia legal que conocí años atrás en un taller de planificación financiera para viudas. No la había visto en años, pero aún tenía su tarjeta. Y ahora su ayuda. Brad fingió sorpresa, luego ofensa. Se inclinó hacia mí con el ceño fruncido, la voz grave. «Estás confundida, mamá. Ese papel es falso. Alguien te está metiendo ideas. Esa tal Lydia seguro quiere sacarte dinero. Tú ya no estás bien». Ahí, justo ahí, supe que lo tenía. Porque si algo no tolero es que me llamen senil mientras tengo la evidencia bajo la mano. Y porque vi algo que no podía disimular. Ese tic en su ojo izquierdo. La vena del cuello latiendo con rabia contenida. No era preocupación. Era miedo. «Te convendría no seguir mintiendo, Brad», dije sin levantar la voz. «Ya no soy la mujer que firmó papeles medio dormida. Y créeme, no soy la que vas a desplumar sin consecuencias». A los 2 días, Lydia y yo estábamos sentadas frente a un escritorio de fórmica, en una oficina modesta del centro, rodeadas de carpetas tan gruesas como mis cicatrices. Su voz era suave, casi susurrada, pero cada palabra era un golpe certero. Yo hablaba poco. Apenas asentía, porque algo en mí necesitaba guardar silencio para no quebrarse. Y también porque quería que Lydia viera exactamente en qué me había convertido. No una víctima, sino una mujer, con el temple de quien está lista para recuperar lo suyo. Habíamos presentado un reporte formal por explotación financiera. No fue difícil justificarlo. Movimientos sospechosos, cambios de titularidad sin autorización, documentos impresos con firmas dudosas. Pero lo que vino después fue lo que abrió el verdadero abismo. Con una orden judicial, Lydia solicitó el historial de la LLC inactiva en Las Vegas. Descubrimos 2 cuentas bancarias vinculadas. Una en Belice, otra en Nueva Jersey. Hasta ahí, nada sorprendente. Pero lo que nos cortó el aliento fue un archivo que llegó con los documentos bancarios. Un formulario de poder notarial, supuestamente firmado por mí, el otoño pasado. La fecha coincidía exactamente con la semana en que estuve internada por una neumonía severa.
Había tenido fiebre, estaba desorientada, y no recordaba ni haber recibido visitas. Revisamos el documento. Firma verificada, letra temblorosa. Pero lo que lo delataba no era eso, sino la dirección del testigo, un tal Benito Larkin. De nuevo ese alias, de nuevo esa sombra. Pero el mayor golpe fue otro. Junto a mi número de seguridad social figuraba el nombre de Bratti. No como beneficiario, ni siquiera como representante legal, no. Como titular conjunto. Mi vida, mi esfuerzo, compartido en papel con un hombre que había planeado cada paso con precisión quirúrgica. Y todo sin levantar la voz, sin romper una ventana. Lidia me miró entonces con una mezcla de respeto y tristeza. No es solo dinero, ¿verdad? No, respondí. Es el lugar que una tiene en el mundo. Y a mí me lo quisieron robar sin sacarme de esta casa. Pero ahora, con cada documento, con cada firma falsa desenterrada, yo estaba reclamando algo más grande, mi nombre. Y mi historia. No sé explicar lo que sentí cuando Lidia me llamó y me pidió que fuera a su oficina, sin prisa pero sin demora. Su voz, tan firme como siempre, traía esa nota delicada que uno usa cuando tiene que decir algo que va a doler. Y yo, que ya había visto desplomarse mi cuenta bancaria, mi seguro y mi fe en la sangre que me parió, pensé que nada podía sorprenderme más. Me equivoqué. El investigador privado que contrató Lidia, un señor de ceño fruncido y acento fronterizo, nos esperaba con un sobre Manila y una expresión de quien sabe demasiado. Sin preámbulos, sacó una copia de un acta de nacimiento. Sellos oficiales, firma del juez, y una línea en particular subrayada con marcador amarillo. Adoptado a los 2 años de edad. No entendí de inmediato. Me costó unir las piezas. Mi cuerpo se negó a aceptar lo que mi mente ya empezaba a procesar. El niño al que llevé al médico, al que enseñé a andar en bicicleta, al que velé cuando tuvo fiebre, no llevaba mi sangre. Y no era eso lo que dolía. No. Lo que dolía era que yo no lo supiera. Que nunca me lo hubieran dicho. Lidia me explicó lo que el investigador encontró. Un acta de nacimiento falsa, presentada por mi esposo antes de casarnos. Según los registros del condado, Fernando había solicitado la corrección por motivos familiares. Un tecnicismo, un encubrimiento. Todo legal, pero todo oculto. ¿Por qué? Pregunté. La palabra se me escapó como un susurro de niña herida. Nadie tenía esa respuesta. Lidia posó su mano sobre la mía, pero el consuelo no entraba. No hay. Recordé entonces aquella caja fuerte que Fernando tenía en el banco, a la que nunca me dio llave. Siempre dijo que eran papeles viejos del trabajo. Jamás insistí. Confié. Otra palabra que ahora sonaba como un chiste cruel. No lloré. A esa altura, las lágrimas ya no sabían abrirse paso. Pero sentí algo romperse en lo más hondo. No por la mentira, sino por el amor que había construido sobre ella. Un amor que, pese a todo, había sido real, solo que no correspondido. Volvimos a mirar hacia atrás. Si Fernando me ocultó un hecho tan esencial como la adopción de Brad, ¿qué más había escondido? Lidia me propuso contactar al abogado que gestionó su testamento. Fue un trámite simple. Un correo electrónico, una llamada de confirmación, y al día siguiente ya estábamos en la sala de juntas de un bufete pequeño, rodeadas de archivadores polvorientos y diplomas enmarcados. El abogado, hombre mayor, de manos temblorosas y mirada honesta, nos recibió con amabilidad. Le expliqué que necesitaba revisar el testamento original de Fernando Montero. Él parpadeó lento, como recordando un nombre viejo, y asintió. Sí, claro, lo redactamos hace más de 20 años. Usted figuraba como única heredera y ejecutora. Recuerdo que él fue muy claro con eso. Pero al buscar el archivo digital, su rostro se tensó. Curioso. Aquí aparece una codicila añadida el año pasado, firmada en esta misma oficina. Da poder a un tal Bradley Montero como beneficiario principal de los bienes patrimoniales. Incluye la casa, cuentas y su plan de retiro. Me sentí caer. ¿Me está diciendo que esa firma es de Fernando? ¿Que él volvió del más allá para redactarla? Porque mi esposo murió hace 11 años. El abogado se quedó blanco. Revisó el documento con las manos temblando. Esto es un error. Esta firma no corresponde. Y mire la fecha. Dice 2023. Pero el notario que figura aquí murió en 2019.
Es imposible. Lidia no dijo nada. Solo extrajo un bolígrafo y apuntó el nombre del archivo, la fecha de carga, el sello digital. Luego me miró, con esa mezcla de respeto y pena que ya conocía bien. Brad había falsificado una codicila para quedarse con todo. El testamento original me nombraba única ejecutora. Eso no había cambiado. Lo que sí cambió fue mi comprensión del enemigo que tenía en casa. No era solo un hombre ambicioso. Era alguien capaz de borrar la voluntad de los muertos, con tal de quedarse con los bienes de los vivos. Ese día no hubo gritos ni escenas. Solo una certeza. Esto ya no era una pelea por dinero. Era una lucha por restaurar la verdad. Aunque tuviera que sacarla con las uñas. Esa noche no bajé a cenar. Escuché los pasos de Brad al otro lado de la casa, su voz en el pasillo como un eco de lo que fue. Un hijo. Una presencia amable. Un hombre que yo creí conocer. Me quedé en el cuarto de huéspedes. La puerta cerrada con seguro, sentada al borde de la cama con la carpeta de documentos abierta sobre mis piernas. Las luces apagadas, solo la lámpara del buró encendida, proyectando sombras largas en la alfombra. Sostenía entre las manos la caja de madera que guardaba los documentos de mi boda. Ahí estaban las fotos del día en que Fernando y yo firmamos ese contrato que creí indestructible. Y sin embargo, ahí estaba yo, rodeada de pruebas de que mi marido me ocultó que Brad no era mi hijo, que falsificó una partida de nacimiento, que dejó sin llave una caja fuerte que albergaba mentiras. Me sentí traicionada por los dos hombres que más amé. Pero más aún, me sentí robada de mi identidad. ¿Quién era yo, si ni mi historia como madre había sido cierta? Miré el techo con los ojos llenos de lágrimas que no terminaban de caer. No era solo la herencia, ni el dinero, ni siquiera la casa. Era que habían jugado con mi memoria, con los cimientos mismos de lo que yo creía que era una vida digna. Y sin embargo, ahí, en ese silencio denso que solo conocen las mujeres que lo han dado todo, algo dentro de mí cambió. No iba a permitir que me dejaran sin nada. Ni siquiera sin verdad. Abrí un cuaderno nuevo, uno que tenía guardado desde hacía años sin usar. Escribí en la primera hoja, lista de todo lo que me pertenece, encabezado, casa, cuentas, ira. Pero debajo, agregué otra sección, lo que no me pueden quitar. Escribí, dignidad, memoria, voz. Y mientras el resto de la casa dormía, yo comencé a planear. No por venganza, sino por algo mucho más grande. Justicia. Y esta vez, iba a llevar mi apellido bien puesto. Porque lo construí yo sola. Línea por línea. Ladrillo por ladrillo. Lidia fue quien lo propuso. Una revisión formal de la herencia, con todas las partes involucradas y la documentación legal sobre la mesa. Hay que hacerlo en la sede central del banco, sala de juntas, testigos, representante del Estado. Que todo quede por escrito y grabado. Yo asentí, no por impulso, sino con la misma decisión que una mujer toma cuando firma el acta de compra de su primera casa. Sabía que iba a doler, pero también sabía que ahí se sellaría el principio del fin de la farsa. Elegimos una fecha precisa. Miércoles 6 de marzo, 10 de la mañana. No era casualidad, era el único día que Brad no podía posponer por motivos de trabajo, porque él mismo había mencionado en una comida que tenía los miércoles flojos, iba a presentarse creyendo que tenía el control, sin saber que cada paso ya había sido calculado. Esa semana fue silenciosa en casa. Brad apenas hablaba, evitaba mis ojos, y yo por primera vez en años, no hice ningún esfuerzo por llenar el vacío. Que sintiera el peso de mi presencia. Que notara que el silencio de una mujer traicionada puede ser más estruendoso que cualquier reproche. Lidia preparó todo. Citaciones, agenda, copias de respaldo, solicitud formal al banco para revisar los movimientos de cuenta con presencia del gerente de confianza y del representante de la oficina del fiscal general del Estado. No queríamos escándalo, queríamos precisión. La noche anterior a la reunión, dormí como no dormía desde hacía meses, sin sobresaltos, sin apretar los dientes. Soñé con Fernando, pero no con el hombre que me mintió, sino con el joven que me ayudó a mezclar cemento con las manos. Él me sonreía desde el jardín de nuestra primera casa. No decía nada, pero con esa imagen me desperté. Me vestí temprano. Ropa sobria. Cabello recogido. Ningún maquillaje.
salvo el labial rojo que siempre usé cuando tenía que enfrentar juntas importantes. Lydia pasó por mí en punto de las 9. ¿Lista?, me preguntó. La miré sin dudar. Hace años que estoy lista. Solo que ahora ellos lo van a descubrir. La sala de juntas del Desert First Trust tenía paredes de cristal y un aire acondicionado demasiado frío para mi gusto, pero nada me incomodaba esa mañana. Me senté en la cabecera de la mesa, con Lydia a mi derecha y una carpeta de documentos frente a mí, como si fuera a presentar un proyecto de vida. En cierto modo, lo era. A las 10:03 de la mañana Brad llegó. Traía un saco mal entallado, una sonrisa forzada, y esa actitud engreída que siempre usaba cuando se creía más listo que todos. Saludó al gerente con palmadas en la espalda, hizo un comentario sobre el tráfico y evitó mirarme. Pensó que esto sería una formalidad, una pérdida de tiempo que terminaría en su favor. Poco después entró el representante del fiscal general, con rostro serio y un cuaderno bajo el brazo. Lydia intercambió un apretón de manos con él, y luego con el abogado del banco. Nadie dijo mucho. No hacía falta. Lydia abrió la carpeta. Enumeró los puntos a tratar: revisión del testamento, movimientos bancarios, cambios de contacto, autenticidad del poder notarial. Todo sonaba tan técnico, tan neutro, hasta que empezó a mostrar las pruebas. Primero el testamento original de Fernando, donde yo figuraba como única ejecutora. Luego, la codicila fraudulenta, con fechas imposibles y firmas que no se sostenían. Brad frunció el ceño. Intentó interrumpir, pero Lydia continuó, implacable. Mostró el poder notarial falsificado durante mi hospitalización, los movimientos hacia las cuentas en Belice y Nueva Jersey, y los registros de la LLC Fantasma. Y entonces vino el golpe final. Una memoria USB. El gerente del banco la conectó sin preguntar. En la pantalla apareció el archivo de audio. La voz de Brad inconfundible, riendo en medio de una partida de póker. Ni sabe que no soy su hijo de verdad. La he estado ordeñando por años. En ese momento, el aire se volvió espeso. El abogado del banco bajó la mirada. El representante del Estado sacó su libreta. Y Brad, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Lydia no levantó la voz. No lo necesitaba. Con cada documento que deslizaba por la mesa, el aire en la sala se volvía más denso, más cortante. Primero fue la copia del testamento original. Después, el informe caligráfico que probaba que la firma de Fernando en la codicila había sido falsificada. El notario firmante, fallecido hacía 4 años. El abogado del banco se aclaró la garganta y empezó a tomar notas con una urgencia que no tenía al llegar. Brad se removía en su asiento. No porque dudara de sí mismo, sino porque no podía controlar lo que se estaba diciendo. Abrió la boca un par de veces, pero Lydia seguía. Le tocó el turno a los estados de cuenta. Transferencias desde mi IRA hacia cuentas desconocidas, fondos triangulados entre la LLC en Las Vegas y bancos en paraísos fiscales. Aquí están los registros cruzados con su número de seguro social, señora Montero, dijo Lydia sin apartar la vista de la mesa. Y aquí la firma que permitió todo esto. El gerente del banco la examinó con atención. Sus ojos se movieron entre el papel y Brad. Cerró el expediente y asintió, casi sin hablar. Lydia continuó. La póliza de seguro de mi casa, modificada sin autorización. El poder notarial presentado durante mi hospitalización. Un formulario fechado el mismo día en que yo estaba en urgencias, con fiebre y oxígeno. Y por último el audio. De nuevo. Esa risa. Esa voz. Ese desprecio tan cómodo, tan liviano. Como si yo fuera una vieja tonta a la que se le podían vaciar las cuentas sin que se diera cuenta. Pero ahora no había risas. Solo la tensión de una sala en la que todos sabían lo que significaba esa grabación. Cuando terminó, Lydia se recostó en la silla y dijo simplemente: las pruebas están presentadas. Ahora corresponde al banco y al Estado decidir cómo proceder. El abogado del banco no tardó en hablar. Por lo pronto, todas las cuentas vinculadas a este nombre quedarán congeladas. El acceso se suspende de forma inmediata. Y en ese instante, el rostro de Brad se desfiguró. No de ira. De miedo. Auténtico. Frío. Irreversible. El abogado del banco, que hasta ese momento había mantenido una postura neutral,
Palideció al revisar por segunda vez la codicila falsa. Su rostro cambió como si de pronto se diera cuenta de la magnitud del error en el que estaba implicado. Había autorizado movimientos, firmado renovaciones y aceptado modificaciones amparadas en un documento que no solo era inválido sino fraudulento. Lo vi tomar aire como si acabara de salir de debajo del agua. Necesitamos revocar todo acceso inmediatamente, dijo, sin levantar la vista. Esto no debió llegar tan lejos. El gerente del banco asintió con una rigidez nerviosa, casi mecánica, y comenzó a hacer llamadas en voz baja desde su celular. Yo observaba todo con una calma que no me reconocía. No era frialdad. Era claridad. No necesitaba hablar, ni mirar a Brad. Bastaba con ver cómo cada pieza que había colocado cuidadosamente a lo largo de 2 años, se desmoronaba en menos de 1 hora. Lidia, sin perder su tono sereno, deslizó sobre la mesa una última hoja. Esta es una solicitud notariada para imponer una medida cautelar de congelamiento total de activos. Ya tiene sello oficial. La sala quedó en silencio. Un silencio pesado, denso, de esos que no se rompen ni con gritos. Brad miraba los documentos como si no los entendiera. Como si no pudiera creer que ese mundo de cuentas paralelas, firmas falsas y manipulaciones, se le estuviera escapando tan fácilmente. Pero no era fácil. Fue meticulosamente construido. Y ahora estaba siendo meticulosamente desmantelado. Intentó hablar. Esto no puede ser legal. Yo solo. Pero nadie lo escuchaba. El representante del fiscal general ya había comenzado a tomar nota de los nombres involucrados, y el abogado del banco estaba revisando con dedos temblorosos cada una de sus propias aprobaciones. Y yo, sentada al extremo de la mesa, no me moví. Solo pensé en lo que mi madre decía cuando alguien intentaba burlarse de ella. Los que vienen por lana, a veces salen trasquilados. Y vaya que Brad había salido pelado. Por dentro y por fuera. El representante del fiscal general cerró su libreta, y sin levantar la voz, anunció lo que hasta entonces parecía impensable. Con base en los documentos presentados, se abre una investigación formal por explotación financiera de persona mayor y fraude patrimonial. Habrá citatorios. Las partes serán notificadas en los próximos días. Brad se puso de pie de golpe. La silla se deslizó con un chirrido seco. Su rostro, ya sin el color altivo de antes, era una mezcla de rabia contenida y pánico desnudo. «¿Esto es una broma?», soltó, mirando a todos como si aún esperara que alguien lo defendiera. Nadie lo hizo. «Sus amigos también serán llamados», agregó el fiscal, imperturbable. «Los del audio. Como mínimo testigos. Como máximo, cómplices». Ese fue el golpe que lo quebró. Lo vi en sus ojos. El momento exacto en que entendió que ya no tenía control, que su juego había terminado. Ya no era el hombre seguro que se pavoneaba en mi cocina, ni el hijo confiado que me hacía firmar papeles entre sorbos de sopa. Era solo un hombre acorralado. Y lo peor, sin aliados. Tomó su maletín con torpeza, soltó un «esto no va a quedar así» al aire, y salió. Nadie lo siguió. Lidia cerró su carpeta con cuidado. El abogado del banco firmó la suspensión de acceso. Yo recogí mi bolso, me levanté con calma, y di las gracias con una cortesía firme, sin orgullo, pero con toda la dignidad que me quedaba. Al salir, sentí el sol de marzo pegarme en el rostro. Por primera vez en meses, el calor no me molestó. Era el calor de una mujer que ya no tenía miedo. 2 semanas después, Lidia me llamó con voz contenida, como quien no quiere ilusionar antes de tiempo. «Tenemos noticias del tribunal. La medida fue aprobada». No pregunté cuál. Lo sabía. Colgué el teléfono y me permití por primera vez en meses cerrar los ojos sin sentir esa presión en el pecho. Al día siguiente, el título de la casa volvió a estar exclusivamente a mi nombre. Las cuentas fueron desbloqueadas a mi favor, y cada transferencia fraudulenta comenzó a ser rastreada para su reversión. El proceso sería lento, pero eso ya no me quitaba el sueño. No era solo el dinero lo que volvía, era mi nombre el que se restauraba. Lidia me entregó una bolsita de terciopelo rojo. Esto lo encontramos entre los efectos embargados. Estaba en una casa de empeño de South Tucson. Dentro estaba mi anillo de bodas, el original, el que yo misma había guardado cuando Fernando murió, el que Brad había empeñado, sin pensarlo 2 veces. Lo sostuve en la palma un largo momento. No por nostalgia,
sino por justicia. No volvería a usarlo, claro que no. Pero verlo ahí, recuperado, me recordó algo esencial. Lo mío no se desaparece tan fácil. Se lo habrán llevado por un tiempo, pero nunca fue de ellos. Y ahora, todo estaba volviendo a su lugar, cada cosa en su sitio, incluida yo.